La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repito, entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es indudable que estamos en tiempos en que crisis han azotado a la sociedad actual y al mundo actual. Hay crisis de valores, crisis de identidad, crisis de gobernabilidad, crisis económica y lamentablemente crisis de familias enteras en este siglo. Y ni se diga de enfermedades y plagas que han azotado estos últimos siglos. Creo que es el momento en que la iglesia debe y puede emerger, aparecer en escena, ya que somos una iglesia con una rica herencia pentecostal, siempre lo he dicho, con pioneros destacados en celo y fervor, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que conmovieron a multitudes y que dieron paso a los movimientos pentecostales que hoy están diseminados por todo el mundo. Hoy asumo de manera personal y lo digo con mucho pesar. Sin embargo, en estos días, en esta semana que hemos estado celebrando Pentecostés, es lamentable reconocer que hay iglesias sin Pentecostés, que hay creyentes todavía sin el fuego del Espíritu Santo y que escasea en algunas congregaciones el bautismo del Espíritu Santo en muchos creyentes hoy. Creo que no podemos pasar a la historia de ser una generación sin el fuego del Espíritu. Y digo que hay una urgencia de que Pentecostés siga ardiendo. Y ese es el tema que traigo esta noche de reflexión. La urgencia del Espíritu Santo en esta generación. Y lo primero que quiero recordarles, porque son minutos breves que voy a compartirle con ustedes. Lo primero que quiero recordarles es: creo que ha sido una promesa olvidada e ignorada. Creo que ha sido una promesa olvidada e ignorada. Y no debía ser así. Porque el deseo genuino de Jesús lo expresa en las siguientes páginas a sus discípulos. San Juan capítulo 16, versículo 7, dice de la siguiente manera: permítame leer y me tomaré los minutos necesarios, pero quiero que escuche el Evangelio según San Juan en su capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es la posición del Maestro, es la posición del Señor Jesús. Hablando a sus discípulos, conviene que yo me vaya. Es el deseo genuino del Maestro. Y creo que no puede ser una promesa de tal naturaleza olvidada e ignorada por las generaciones actuales. Las generaciones pasadas cumplieron su desafío. E inmediatamente en Pentecostés, el libro de los Hechos nos narra toda la evidencia, todo el fuego que cayó en ese aposento alto. Y en su momento, cuando la iglesia no quiso salir con todos esos dones y talentos que estaban sobre ellos, tuvo que llegar una persecución. Los siglos de historia del cristianismo narran y enmarcan sacrificios, persecuciones, pero también narran a grandes hombres, a grandes siervos levantándose con el mensaje poderoso de la palabra. Hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios. No puede ser. Tenemos una urgencia hoy.
Esa promesa no puede ser olvidada ni ignorada, porque es el deseo genuino del Maestro. También en este capítulo 7 de San Juan hay unos versículos que todo mundo los ha leído alguna vez. Y me permito leer el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Repito el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vea entonces, ese es el deseo de Jesús. Anteriormente, en mensajes anteriores, valga la redundancia, se nos dijo que era una promesa que el Señor daba y que la iglesia nunca quedaría huérfana, que Él se iba. Dios nunca ha abandonado esta tierra. Dios nunca ha abandonado a la iglesia. Si Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, mucho tiene que ver el trabajo, la obra del Espíritu Santo obrando dentro y fuera de la iglesia. No podemos olvidar esta promesa ni ignorarla. Es el deseo de Jesús. Es el deseo de su corazón. Y aún más, Ezequiel, quizás no lo lea, pero se lo menciono, capítulo 36, verso 26 al 27, es el deseo del corazón del Padre cuando dijo a la nación Israel: yo les voy a dar un nuevo corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El deseo de Dios es que el Espíritu de Dios no solamente viene para llenar, transformar nuestras vidas, sino también para hacer un cambio total de mentalidad, de corazón. El corazón del Padre dice: yo les voy a dar ese espíritu. Pero también no puedes olvidar la promesa profética de Joel 2:28. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué vengo concluyendo con esto? Que el Espíritu de Dios está al alcance de todos. Que el Espíritu de Dios es una promesa universal para la iglesia, para los creyentes, los que conocemos, los que hemos sido instruidos, los que hemos sido discipulados. Podemos y debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Somos una iglesia pentecostés, pero también digo, el Espíritu de dones y ministerios es Él. El Espíritu de dones y ministerios es Él. Para Israel, según Nehemías capítulo 9, versos 20 y versículo 30, fue indispensable para Israel. Israel no pudo caminar ni cumplir los preceptos de Dios. La teología le llama la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Los diversos libros de teología presentan ese apartado para hablar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo lo enmarco específicamente en Israel, porque Israel fue la nación que Dios preparó para que esa nación fuese la bendición para todo el mundo. Te bendeciré, le dijeron a Abraham, y será bendición a todas las familias de la tierra. El Espíritu de Dios estuvo en esa nación. Nehemías habla de que el Espíritu de Dios estaba allí. ¿Cómo entender el programa divino para Israel sin el Espíritu? No se entiende. No se entiende la fuerza descomunal de un Sansón a menos que el Espíritu de Dios no hubiese estado sobre él. Que la consagración en esos tiempos para el israelita era ser nazareo, lo fue Sansón. No se entiende un David matando a un Goliat sin la ayuda y la guianza del Espíritu de Dios. No se entiende a un rey Saúl, el primer rey llamado de Israel, para ser cambiado y transformado, y de ahí la frase Saúl entre los profetas. No se entiende sin el Espíritu de Dios.
No se entienden que los constructores del tabernáculo desplegaron una enorme sabiduría, una capacidad para construir el tabernáculo con una exactitud simétrica y podemos decir en todos los aspectos. No se entiende sin el Espíritu de Dios. No se entienden todos esos hombres y mujeres. No se entiende la vida de los profetas. No se entiende la vida de un Elías, de un Eliseo. No se entiende a menos que tengamos que reconocer que el Espíritu de Dios estaba allí. En el programa divino para Israel, el Espíritu Santo fue parte vital. Fue parte vital. ¿Qué nos enseña esto? Quiero aplicártelo en esta noche. El bautismo y ser lleno del Espíritu Santo no es una opción. No es una opción. Con mucha razón el escritor de Hechos 1:8, que todo mundo que ha leído la Escritura sabe: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. No es una opción, hermanos y amigos. El ser llenos y ser bautizados con el Espíritu Santo no es una opción. Es entendible que debe ser buscado con un hambre y sed. Como cuando dijo el Señor: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. No puede entenderse a la luz de Marcos 16, versículos 17 y 18, que dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Es una señal que seamos llenos y hablemos en otras lenguas como las que da el Espíritu de Dios. Creo que las estadísticas en nuestras congregaciones, creo que encontramos un panorama no muy halagador. Bendigo en el Señor aquellas iglesias que están avanzando en miembros bautizados con el Espíritu Santo. Bendigo aquellas iglesias donde el ministro está allí enfatizando la labor y está allí enseñando la doctrina del pentecostalismo que nos hace ricos, nos hace fuertes. Cuando uno se congregaba en las congregaciones nuestras, ahí estaban insistiendo pastores, líderes: tienes que ser lleno del Espíritu Santo, tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo, tienes que hablar en otras lenguas. No podemos hoy en este siglo, hermanos de Encuentro con la Vida y amigos y hermanos que me ven, no podemos conformarnos con tan solo ir a la iglesia, cantar un canto, participar en el coro, participar en los músicos de la congregación, participar en este o en otro cargo. No podemos limitarnos a eso. No, es necesario que entiendas que hay una urgencia de ser llenos hoy más que nunca del Espíritu de Dios. Que hay una urgencia que veamos a hombres, mujeres, niños y niñas caer bajo el fuego del Espíritu y que hablen en otras lenguas según el Espíritu les dé que hablen. Está al alcance de todos nosotros, por supuesto. Está al alcance de cada uno de nosotros. Nuestras iglesias, hablo en otras congregaciones, estamos conscientes del reto y del desafío. No vamos a poder hacer nada, no vamos a responder a las exigencias de esta sociedad y de este mundo de hoy, a menos que como iglesia tengamos sed y hambre de ser llenos del Espíritu de Dios. Queremos ver el encuentro con la vida, que desde pequeños hasta el más anciano puedan ser llenos y bautizados con su Espíritu Santo. Queremos ver que hablen en otras lenguas, que se sumerjan en el río de su Espíritu, que se sumerjan allí. No vamos a poder cambiar este mundo
y a esta sociedad si carecemos y seguimos vacíos de Dios. No hablo de títulos, no hablo de maestría, no hablo de preparación, todo eso es aceptable, no estamos en contra de eso, pero que no se nos olvide la premisa básica, como dice el versículo de esta noche en Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. Seamos llenos, hablemos lengua, a nadie se le va a prohibir. La iglesia pentecostal, asambleísta, nunca ha prohibido, es el celo de esta congregación y de esta denominación, crear y levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Ojalá, Pablo dijo, ojalá que todos hablasen en lenguas. Es el deseo esta noche del corazón de Dios, que tú no olvides ni ignores esta promesa. Es el deseo del corazón de Dios que entiendas que el Espíritu Santo es el que da los dones y ministerio. Es el deseo de que como ministro te digamos que mientras más hombres y mujeres se levanten llenos del Espíritu Santo, la labor será más fácil de llevar. Le dijeron a Moisés, Moisés, fuera del campamento hay gente profetizando. Cuando el Espíritu de Dios cayó sobre los ancianos, cayó sobre los que elegirían. Si quieres, manda que le prohibamos. Y Moisés dijo, no, ojalá todos fuesen profetas. Termino esta noche diciendo, ojalá todos nos podamos levantar en el fuego del Espíritu y que seamos llenos y que comiencen a ser bautizados y a hablar en otras lenguas. Vamos a buscar al Espíritu de Dios. Vamos a llenarnos de Él, iglesia, creyentes. A partir de esta administración y de este momento en que estamos viviendo, creo que usted va a llegar a la iglesia con ese celo. Quiero que llegue con ese celo, con esa hambre, con esa sed. Voy a buscar al Espíritu de Dios. Yo necesito ser bautizado por el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta noche.